Hola, hola, les damos la bienvenida a un episodio más de Psicoestudio con la serie que hemos estado tratando, que es Adulam, tu espacio, tu refugio. Y bueno, en esta ocasión pues nos da mucho gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren muy bien. Les tenemos un invitado, una invitada, la cual nos va a dar una muy buena información con respecto al tema que vamos a tocar. En esta ocasión vamos a tocar lo que es una mujer virtuosa en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Entonces, pero sin antes voy a compartirles unas estadísticas, que es, por ejemplo, una mujer en la educación, cuando niñas, desde que inician la escuela, han dado mejores resultados, ya tomando la escuela, dan mejores resultados. Se ha mostrado que el aumento de las matrículas ha aumentado cada vez a comparación de los hombres. También en la toma de decisiones, las mujeres ocupan un 28% de los puestos generales a nivel mundial. Sin antes también dejar a un lado las personas del sector salud. Todos los trabajadores de esta área las mujeres abarcan un 70% de los trabajadores del sector salud. ¿A qué vamos con esta o a qué voy con estas estadísticas? La mayoría de las mujeres pasamos por tiempos difíciles en constantes periodos, y la mayoría de estas mujeres han logrado dar este tipo de estadísticas. Entonces, a veces creemos que los tiempos difíciles nos terminan o nos sentimos cansadas en esas situaciones, pero en esta ocasión la información que nos van a compartir nos van a dar mucho aliento. Y como siempre lo hemos venido haciendo, todo relacionado con lo que la palabra de Dios nos quiere llevar o nos quiere dar. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos. Primero que nada doy las gracias a este canal por hacernos esta invitación para hablar acerca de estos temas tan interesantes para las mujeres. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de la mujer virtuosa, cómo actúa una mujer virtuosa en tiempos de crisis. Como bien decían en las estadísticas, las mujeres están ocupando puestos y cargos y son cruciales. Las mujeres son pilares fundamentales en tiempos de crisis también, porque sostienen la vida cotidiana de una familia cuando esa familia enfrenta tiempos de crisis. Absorbe los impactos ya sea económicos, porque muchas veces las mujeres han tenido que salir de sus casas, conseguir trabajo para absorber los impactos de los tiempos de crisis económicos familiares, o cuando han surgido, ¿verdad?, pérdidas, luto en una familia, por la pérdida de algún familiar, pues las mujeres siempre también son esos pilares que salen adelante a sacar a su familia por crisis como estas tan difíciles que a veces tenemos que enfrentar. La mujer gestiona mucha parte del trabajo que no se ve remunerado, Sí. pero que sin el trabajo de la mujer la familia se desmorona, o las empresas, Sí, sí, sí. o la vida matrimonial. Entonces, la mujer juega un papel muy, muy importante, es un pilar fundamental, diría yo, para abatir momentos de dificultad y de crisis. Sin embargo, no debemos de dejar de ver que como mujeres también enfrentamos una mayor vulnerabilidad emocional. Somos más vulnerables que el otro género. También enfrentamos vulnerabilidad laboral, porque nuestros salarios no son los mismos. Todavía hay una lucha constante en cuanto a ese tema. Y los riesgos de seguridad que como mujeres tenemos al salir de casa
también son mayores, ¿verdad? Riesgos, sí. Son más riesgosos. Sin embargo, a través de nuestra historia, siempre ha habido mujeres que se han enfrentado a todas estas adversidades, aparte del tiempo, de los momentos de crisis. Aparte, súmale, ¿verdad? Esto que estamos haciendo notar, que somos un poco más vulnerables emocionalmente, laboralmente, y también más vulnerables a tener riesgos de seguridad. Sin embargo, la mujer ha demostrado ser resiliente y ha demostrado liderazgo. Ajá. Y sobre todo por ese carácter que como mujeres tenemos a ser como más empáticas ante las situaciones cotidianas de la vida. Tenemos como más corazón, ¿no? No sé cómo decirlo, pero somos un poco más empáticas. Podemos ver que podemos estar en esos momentos de esos tiempos difíciles de duelo, dolor, emocionalmente vulnerables. Sin embargo, aún así, hay quienes salimos a trabajar o salen a trabajar, buscan un bienestar para los hijos. Si tienen cargos, bueno, como comentamos en sus trabajos, pues no los dejan. Ellos insistimos con esa parte, ¿no? Con la mejor cara que podamos tener, la mejor actitud y seguir trabajando en lo que tengamos que hacer. Sí, así es. Y yo quiero hablar acerca de una palabrita que cuando hablamos de tiempos de crisis es inevitable hablar acerca de la resiliencia, que es esa capacidad que como humanos tenemos de poder asumir esa flexibilidad ante las situaciones difíciles. Es esa capacidad adaptativa de poder enfrentar situaciones, de sobreponernos ante una adversidad, de sobreponernos ante un shock, ante un trauma, ante una fuerte tensión que no estamos acostumbrados a tener. Y el ser resilientes no implica no sentir dolor, no implica ser inmune ante las crisis, sino ser muy consciente y utilizar todas esas emociones, sentimientos, todas esos golpes que nos está dando la vida, los vamos a utilizar como experiencias para crecer, para fortalecernos y para salir fortalecido, adaptándonos positivamente a los cambios que nuestra vida va enfrentando día a día. Incluso pudiera yo poner un ejemplo, las que hemos podido ser mamás, ese dolor tan difícil, tan fuerte que podemos tener en el nacimiento, en ese parto, pasamos esa situación y el amor que conlleva se nos hace o se nos olvida el dolor en momentos. O sea, realmente buscamos en nuestras memorias y ese dolor no lo podemos traer al presente. O sea, sí se nos olvida porque conlleva ese amor. Entonces, a veces cuando como mujeres llevamos esa capacidad y a lo mejor pues puede ser que hasta dejemos pasar cosas, perdonamos, porque en nosotras permanece esa semilla de amor. Sí, así es. Y bueno, pues en este episodio queremos hacer esa pregunta. ¿Estás pasando por alguna crisis? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones difíciles, pero quiero hacer notar que tienes que ser consciente que una crisis es un estado temporal. O sea, no vas a vivir así toda la vida. Solamente son momentos. Momentos de desorganización, momentos de trastorno, momentos de una inestabilidad muy crítica, muy aguda, ya sea emocional, social o económico. Pero solamente es eso, es un momento y tienes que ser muy consciente de eso para que no
no te frustres por estos momentos de crisis en donde tú puedas llegar a pensar que así vas a estar toda la vida. Y créeme que no. Siempre va a venir un nuevo mañana, un nuevo amanecer y el sol va a volver a salir. Y sí lo pensamos, de verdad que sí llegamos a tener ese bloqueo de aquí estoy, aquí me tocó vivir y aquí me voy a quedar. Sí, así es, pero la mente nos juega a veces muy mal y nos dicen por ahí somos nuestro peor enemigo. Sí. Porque nos autodestruimos con pensamientos como ese, pero justamente eso es lo contrario a cómo actúa una mujer virtuosa en tiempos de crisis. Una mujer que es virtuosa, que tiene esa virtud, esa maestría, esa forma de sobreponerse a las adversidades, es alguien que sabe gestionar sus emociones, que sí siente dolor, que sí siente pesar, que sí siente preocupación, pero que es capaz de administrar y de manejar sus pensamientos y de manejar sus sentimientos, y también es capaz de demostrarle al mundo que puede manejar su lenguaje verbal y su lenguaje corporal. Okay. Entonces, hablamos ya de dos puntos muy interesantes. Uno es que tenemos que estar conscientes de que esto es solo un estado temporal y tenemos que ser resilientes y tener esa capacidad adaptativa de saber que quizá la crisis va a provocarte un cambio, pero no te niegues al cambio, porque probablemente después de esos cambios vengan cosas muy buenas para ti. Y número 2, que tenemos que tener trabajar en esa capacidad de gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y añadiría el punto número 3, en donde debemos de tener una visión muy positiva acerca de lo que queremos de nosotros en un periodo ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Y no debemos de olvidar lo que Dios dice acerca de nosotras, las promesas que Dios tiene acerca de nosotras y la visión que Dios tiene acerca de nosotras. Entonces esto nos tiene que hacer pensar en que la crisis no va a estar todo el tiempo, que tengo que aprender a soportar y de que tengo que dar toda mi disposición a adaptarme al cambio y de poner metas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo me quiero ver en un periodo de un mes? ¿Seguiré llorando? ¿Seguiré triste? ¿O podré avanzar? En crisis. O en crisis, o vamos avanzando. Y también es muy importante, como cuarto punto, el tener una red de apoyo, ya sea una red de apoyo familiar o personas que tengan la misma fe que tú, acercarte con amigas que te sumen y no que te resten, porque tú y yo sabemos detectar muy bien cuando hay malos consejos. Sí. Y es bueno alejarnos de las personas que nos dan malos consejos. Y es mucho mejor acercarnos a las personas que nos puedan sumar, que nos puedan ayudar a gestionar nuestras emociones, a enseñarnos algo. Personas a las que admiramos, es muy importante que nos acerquemos a ellas. Sí. Pues sí, y bueno, para aterrizar todos estos puntos que hoy hablamos, yo quiero hacer mención acerca de una mujer que vivió en la historia cerca del año 538 a.C. Se trata de Hadasa, una mujer de nacionalidad judía que vivió en tiempos de crisis. Ella vivió en orfandad, ella quedó huérfana y fue criada por su primo, que se llamaba Mardoqueo. Pero además de esa crisis, ella vivió en un tiempo de exilio, en donde su nación fue tomada prisionera y fue llevada a otro país, en donde no conocía la misma tierra, no tenía el mismo ambiente, no hablaban la misma lengua, y tuvo que poner en práctica esta capacidad adaptativa
no se negó al cambio y tuvo esa resiliencia de salir adelante aún a pesar de las crisis que la vida a la que las estaban En enfrentando. ese momento, sí. Además, otra de las crisis que tuvo esta mujer es que por consejo de su primo, que fue quien la crió, mantuvo su identidad oculta en un certamen de belleza en donde iban a elegir a la futura reina de Persia, en donde ella se postuló manteniendo su identidad oculta, sin decir que ella era judía, porque no hubiera podido entrar a ese certamen. Okay, ajá. Y en ese momento ella gana este certamen, se convierte en la reina de Persia al casarse con el rey Asuero, pero manteniendo esta identidad oculta. Cuando viene otra crisis, cuando viene una amenaza de genocidio para todos los judíos de ese tiempo, Amán, que era un alto funcionario del gobierno de Persia en ese momento, convenció al rey para emitir un edicto en donde querían exterminar a todos los judíos del reino. Y entonces ahí está el dilema, la posición en la que Hadasa tenía que gestionar sus emociones, que gestionar sus pensamientos de qué era lo que quería para su vida a corto, a mediano y a largo plazo. Y entra en un dilema en donde ella tiene que pensar, ¿qué hago? Yo como reina estoy libre, a mí no me va a pasar nada. Ya no le afectaba. A ella no le iba a afectar. Pero ¿qué debo hacer? Porque voy a ver, mis ojos van a ver cuando mi rey elimine a todos mis parientes, a toda la nación, a toda mi gente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Me permanezco en silencio y salvo mi vida? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Seguramente, pues sí, a lo mejor quedarnos callados y salvar mi pellejo. Bueno, lo que hizo Hadasa fue arriesgar su posición y arriesgar su vida para poder interceder por su pueblo. Ella se arriesgó y bueno, quienes conozcan esta historia saben que ella no se podía presentar delante del rey si el rey no la llamaba. Sí. Pero ella arriesgó su vida al presentarse delante del rey y pedirle un favor. Podía ser muerta, ¿no? Sí. Si ella se acercaba así nada más. Sí, ella arriesgó su vida al simplemente al interceder. Sí. No sabía todavía la respuesta que el rey pudiera dar, si a pesar de su intercesión le iban a decir que no, y que mataban al pueblo, y a ella. Y a ella, ajá. Sí. Sí, al revelar su identidad. Pero fue una mujer muy valiente, que tuvo dilemas, que tuvo crisis como tú y como yo, pero que gestionó sus emociones, que aprendió a adaptarse a las condiciones de cambio y que sobre todo puso a Dios en toda esta encrucijada. En todas nuestras crisis tiene que estar Dios ahí. Sí. Y en esta ocasión Hadasa conocía las promesas de Dios, sabía lo que Dios había prometido sobre su pueblo, que iban a ser benditos y que iban a ser una gran nación. Y ella sabía que Dios no la iba a desamparar en esta promesa, que no era solo para ella, era para una nación. Y supo gestionar todas estas situaciones, y en el dilema que tuvo que hacer, lo hizo bien pensado. Hubo un hombre que se acercó a ella para darle consejos, y esto suma al punto 4 que les mencionaba, en donde tenemos que tener una red de apoyo, en donde haya personas consejeros, personas que nos estén ayudando en situaciones de dificultad.
y esta persona le hizo muchos consejos muy buenos y ella, al tomar esos consejos buenos, fue que supo cómo gestionar todo. Y bueno, para no hacer el cuento largo y para aquellos que no conozcan la historia, los voy a invitar a que lean el libro de Esther, que se encuentra en la Biblia, y vayan a ver el desenlace de esta situación, de esta mujer virtuosa en tiempos de crisis, cómo su valentía y el propósito que ella miraba de Dios para su vida, le hizo decir una famosa frase. La famosa frase de: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, le dijo Mardoqueo. Okay. Donde la hacía enfrentar al dilema de qué es lo que vas a hacer. ¿Quién sabe si todas las condiciones se hayan reunido para que tú estés en esa posición, en ese lugar especial, para que hagas algo al respecto? Uh-huh. Y la decisión que ella tuvo fueron estas palabras: sí, si perezco, que perezca. O sea, puso a Dios delante de sus decisiones y puso también el salvaguardar la vida de toda su gente, de toda su nación. Así que su intervención no solo salvó su vida, sino salvó a toda una nación, convirtiendo las crisis en victoria. Así que ahora te toca a ti convertir tus crisis en victoria. Yo creo que ahí es el punto clave para todos esos momentos difíciles, que son el gestionar las emociones. A veces eso nos lleva a cometer o hacer el problema más grande, a no verle un fin, a no ver una salida buena, porque el mismo problema, el enojo, la tristeza o cual haya sido la situación, nos lo maximizamos. Y ese es el punto clave de la situación. Dios y aprender a gestionar nuestras emociones. Sí, así es. Yo comparto que muchas veces nos ahogamos en un mar de llanto, nos ahogamos en nuestras mismas crisis existenciales porque no sabemos gestionar las emociones. Vamos del llanto a la risa y vamos de la ansiedad a la euforia en un mismo día, y no sabemos cómo administrar bien y correctamente esas emociones, y nos desgastamos física y emocionalmente nadando en ese mar de emociones sin tener organizada bien nuestros pensamientos y nuestra mente de hacia dónde vamos, quién soy, qué es lo que Dios quiere de mí. Y pues sí, eso es muy importante, saber qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Sin embargo, en esta ocasión, quisiera compartirles un texto que viene en 1 de Pedro 5:7, donde dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces no tenemos otro refugio, no tenemos algún otro consejero mejor, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hemos tratado el tema también de la oración, cómo poder tener ese contacto con Él para que podamos tener esas respuestas y salidas a las situaciones que tenemos. Entonces, pues esa es la recomendación, que los tiempos difíciles no van a dejar de pasar, no van a ser excepción en ningún ser humano. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de salir en victoria con la mano de Dios y con una enseñanza, porque eso es lo que principalmente lleva todos estos procesos, enseñanzas para crecer, para ser mejor y principalmente no volver a cometer esos errores. Y pues en esta ocasión fue lo que queremos compartir con ustedes. Esperamos que sea de bendición para cada uno. Y si tienes esa posibilidad de compartirlo para que alguien más pueda tener una esperanza en esas situaciones difíciles, porque sabemos que Dios está en todo momento.
Te damos gracias por haber estado con nosotros, damos gracias a nuestra invitada nos dio la oportunidad de conocer lo que ella piensa de esta situación y pues nos vemos la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.